Existen fuerzas en el universo que no se pueden ver, pero que lo equilibran todo, fuerzas que abren caminos y también los cierran. Hoy nos adentramos en el corazón mismo de ese misterio, la dualidad perfecta de Eshu y el Egua. En este video exploraremos uno de los pilares más profundos y esenciales de la religión Yorubá y la santería afrocubana, la naturaleza complementaria de Eshu y su manifestación en el Egua. Hablaremos de su origen, sus múltiples formas, en su papel en los rituales y las claves que todo creyente debe conocer para honrarlos correctamente. Este viaje revelará secretos, enseñanzas y detalles que muchas veces se pierden o se simplifican, pero que son vitales para comprender el verdadero equilibrio espiritual que rige nuestras vidas. Quédate hasta el final, porque este video no es solo una lección, es una reconexión con la raíz misma del Aque, una guía para caminar sin tropiezos por los senderos que el universo nos ofrece. Y antes de comenzar, si este conocimiento toca tu espíritu, compártelo. No guardes esta luz solo para ti. Envíaselo a quien necesite claridad, a quien está buscando respuestas o a quien simplemente merece conocer la verdad. Porque compartir este mensaje puede ser la ofrenda que abra caminos no solo en tu vida, sino también en la de otros. Eshu no es solamente un orisha, es el principio y el final, la entrada y la salida, el guardián del misterio y el custodio de la verdad. Su energía atraviesa todo, desde lo visible hasta lo oculto, desde lo que comienza hasta lo que se transforma. Cuando decimos su nombre, no estamos invocando a un espíritu más, sino al eje que hace girar el universo espiritual. En la religión Yoruba, Eshu es conocido como el Egbara, el poderoso, pero su poder no reside en la fuerza bruta, sino en la inteligencia, la movilidad y la capacidad de estar en todas partes. Es el mensajero entre los mundos, quien lleva las palabras de los humanos hasta los orishas y quien devuelve las respuestas del cielo hasta nuestros corazones. Sin él no hay ceremonia que valga, no hay rezo que sea escuchado, no hay obra que prospere. Eshu es por eso la primera deidad en ser invocada en cualquier ritual. A él se le pide que abra los caminos, que retire los obstáculos, que prepare el terreno para que la energía del H fluya con pureza. Pero Eshu no está solo. Su desdoblamiento en el Egua es una de las manifestaciones más fascinantes del sincretismo y la evolución religiosa dentro de la diáspora africana. El Egua, dentro de la regla de Osha, es la expresión más tangible de Eshu. Su presencia se concreta en piedras consagradas llamadas otás, en figuras con caracoles que representan ojos, boca, oído, es decir, su capacidad para escuchar, ver y hablar. El Egua es también niño y anciano, travieso y sabio, protector y probador. A él se le coloca en la entrada de las casas, en las esquinas del destino, donde cualquier decisión puede bifurcarse en fortuna o pérdida. Esta dualidad entre Eshu y el Egua no es una contradicción, sino una perfección. Es el equilibrio entre el poder cósmico y la cercanía cotidiana. Mientras Eshu encarna el movimiento eterno del universo, el Egua se vuelve el punto de contacto, el rostro familiar con el que dialogamos desde nuestros altares. Ambos son la clave del equilibrio espiritual. Ambos dominan la frontera entre el orden y el caos. Comprenderlos no es solo conocer su historia, es entender que toda nuestra vida, toda nuestra práctica está sostenida por esa tensión sagrada entre el permiso y el impedimento, entre la apertura y el cierre, entre la verdad que se dice y la que se guarda. Eshu es una deidad viva, cambiante, multiforme. Su conocimiento se ramifica como una raíz ancestral que atraviesa océanos, lengua y culturas. En África, su presencia se manifiesta en figuras talladas en madera, piedra o metal, adornadas con símbolos de fertilidad, fuerza vital y vigilancia. Los cuernos, los símbolos fálicos y los ojos salientes representan su poder de ver, actuar y fecundar el destino. Al llegar a la América con la diáspora forzada por la esclavitud, Eshu no desapareció, se desdobló, se transformó sin perder su esencia. En Brasil se le conoce como Exu, en Haití como Leva, y en Cuba tomó caminos diferenciados dentro de la práctica religiosa, uno en la regla de Osha, donde se le conoce como el Egua, y otro en el Corpus de Ifá, donde sigue siendo Eshu, con múltiples manifestaciones determinadas por el Odún de cada iniciado. Este punto es crucial. Eshu y el Egua son lo mismo, solo que el Egua al final
no es más que un desdoble de Eshu. El Ewa es una manifestación ritual de Eshu, adaptada a las necesidades de los devotos de la Osha. Es el niño sabio, el anciano juguetón, el protector que vive en la entrada del hogar, en la encrucijada del destino. A él se le ofrece maíz, dulces, aguardiente, se le consulta, se le honra cada lunes y siempre se le saluda primero. Pero el Eshu de Ifá, entregado por los babalawos, es otra dimensión. No tiene una única forma ni se manifiesta igual para todos. Su identidad depende del signo que gobierna la vida del iniciado. Se representa como una masa ritual compuesta por elementos naturales y consagrados, preparada en secreto y con precisión. Es estratégico, calculador y tiene una función directa en el cumplimiento del destino. Ambos, Eshu y el Ewa, abren camino. Ambos son mensajeros. Ambos vigilan y prueban. Pero mientras el Ewa actúa como vínculo doméstico y cotidiano, Eshu, en Ifá, es el vínculo operativo entre el cielo y la tierra, el que asegura que la palabra divina se cumpla o se desvíe según el mérito y la conducta. Esta distinción no separa, complementa, porque en el fondo, el H que ambos movilizan es el mismo. Su dualidad es una enseñanza. No todo lo que parece simple lo es, y lo que parece múltiple puede tener una sola raíz. Entenderlos es entender el arte de caminar por la vida con conciencia, respeto y visión espiritual. Antes de que existiera la luz, antes de que Olodumare pronunciara el verbo de la creación, ya estaba Eshu. No fue moldeado ni invocado, simplemente estaba. En la oscuridad primordial, en el espacio sin forma ni nombre, él era presencia viva, energía en estado puro, movimiento sin dirección, fuerza sin ley. Cuando Olodumare decide traer la luz al universo, cuando la creación comienza a expandirse, Eshu no se opone, pero tampoco se subordina. Él negocia, pone una condición, que todo lo que nazca bajo la luz, toda vida, toda obra, toda palabra, pase por él, porque si la luz ha de tener camino, él será el portero. Si la vida ha de avanzar, él decidirá por dónde. Así es como Eshu asegura su influencia sobre el orden, aunque él mismo permanezca fuera de él. No es un creador, pero es indispensable para la creación. No es un hacedor de formas, pero sin su permiso ninguna forma prospera. Su naturaleza es autónoma, irreductible, imposible de dominar. Por eso su energía no puede ser ignorada, ni su presencia domesticada. Esta historia, transmitida en muchos pataki, revela una verdad que va más allá del mito. Eshu no es un orisha cualquiera. Es una fuerza del principio, sin la cual el equilibrio del universo no sería posible. Representa el caos original, pero también la posibilidad de orden, la oscuridad de donde brota la luz, y el vigilante de todo lo que esa luz alcanza. Por eso su figura es compleja, por eso es amado y temido, respetado y probado. Porque Eshu puede abrir caminos, pero también los puede cerrar, puede facilitar el destino o enredarlo. Su favor es necesario y su desdén desastroso. Honrar a Eshu no es una opción, es un deber espiritual. Porque antes del orden ya existía el movimiento, y ese movimiento tiene nombre. Ese nombre es Eshu. Eshu no es un símbolo, es acción. Es la fuerza que permite que la energía se desplace, que los mensajes lleguen, que el destino se materialice. Su papel dentro de las ceremonias no es decorativo ni circunstancial, es vital. En toda obra espiritual, el primer saludo es para él, la primera ofrenda, el primer permiso, porque sin Eshu la puerta no se abre, el rezo no sube, la intención se pierde. En la regla de Osha, este principio se manifiesta en la figura del Ewa. Él, con su rostro de niño sabio o de anciano travieso, cuida la entrada del hogar y del alma. El Ewa es la primera deidad que recibe el iniciado. Su otá, colocada en la puerta, no es solo una representación, es un punto de contacto entre el mundo visible y lo invisible. Es presencia viva que escucha, observa y decide. Pero en el universo de Ifá, Eshu actúa con otra profundidad. Allí no es un rostro fijo ni una imagen repetida. Cada Eshu entregado por los babalawos responde a un odún, a una historia, a una energía específica. Se construye con elementos secretos, naturales y rituales. No se vende, no se compra, se entrega como parte de un pacto espiritual, porque su función es única, garantizar que el H se mueva con justicia. Es este Eshu el que vela por el cumplimiento de las profecías, el que observa si los sacrificios se realizan como fueron indicados, el que castiga si se incumplen, y el que premia cuando la obediencia es sincera. Es el quien asegura que lo que se dice en la consulta se cumpla en la vida,
Y aún así, a pesar de su vigilancia, de su poder, de su cercanía constante, Eshu no interfiere gratuitamente. Él observa, espera, pone pruebas, porque su objetivo no es castigar, sino enseñar. Cada obstáculo, cada giro del camino, cada retraso puede ser una lección disfrazada, y solo quien tiene oído espiritual podrá entender el mensaje. Por eso se dice que Eshu nunca actúa sin razón, que incluso su aparente caos está lleno de intención, que su juego no es caprichoso, sino pedagógico, porque él no busca someter al devoto, sino despertarlo. Entender esto es crecer en la fe, porque mientras muchos temen a Eshu, quienes lo conocen saben que en realidad él es quien protege más, porque Eshu no permite que el devoto duerma en la ignorancia, lo sacude, lo confronta, lo forma, lo convierte en alguien digno de caminar con los orishas. Quien ha entendido el poder de Eshu sabe que su relación con los orishas no es secundaria. Él no está al margen del panteón, es parte fundamental de su funcionamiento. Sin Eshu, los demás orishas no pueden ejercer plenamente su H, porque aunque cada orisha tiene su camino, su elemento, su virtud, es Eshu quien permite que esa virtud llegue al mundo. Por eso, incluso los más poderosos, como Shango o Batalá, Yemayá o Orunmila, necesitan de Eshu para que su energía sea recibida y comprendida. Él es el intermediario, el canal, el decodificador espiritual que traduce lo divino en lenguaje humano y viceversa. En la adivinación de Ifá, su rol es aún más determinante. Orunmila habla, pero es Eshu quien lleva la palabra. El Awo consulta, pero es Eshu quien garantiza que esa consulta sea escuchada. Por eso, en toda consulta, antes de abrir el tablero, se invoca a Eshu, para que limpie el canal, para que despeje la duda, para que lo que se diga no sea distorsionado ni por el ego del sacerdote, ni por las interferencias del ambiente. Y más aún, Eshu se convierte en el ejecutor de lo que el oráculo revela. Si se prescribe un Evo, es él quien verifica si se realiza. Si se promete una acción, es él quien observa si se cumple. Si se pide una bendición, es él quien abre o cierra el flujo del H, según la sinceridad del corazón que pide. Esta función lo convierte en una especie de juez espiritual. No porque castigue, sino porque mide. No porque condene, sino porque exige congruencia. Para Eshu la palabra es sagrada y por eso no tolera la mentira ni la hipocresía. A él no se le puede engañar y quien lo intenta cae inevitablemente en su propia trampa. Pero este carácter riguroso no debe confundirse con severidad gratuita. Eshu también bendice, también protege, también concede, pero lo hace cuando el camino es justo, cuando la intención es verdadera, cuando el devoto ha comprendido que no se puede jugar con las fuerzas del universo como si fueran mercancía o superstición. Por eso, quienes caminan con Eshu y lo honran con respeto, encuentran en él un aliado incondicional, un maestro que enseña con firmeza, pero también con astucia, porque Eshu no habla con discursos, habla con hechos, con señales, con caminos que se abren cuando es el momento y se cierran cuando hay algo que aprender. Eshu también está presente en los elementos. No es un orisha que se limita a un altar o a una figura ritual. Se manifiesta en las encrucijadas, en las puertas, en los caminos bifurcados, en los lugares donde el destino se cuestiona y se redefine. Allí donde hay una elección, Eshu está. Allí donde algo puede cambiar, su energía susurra. Por eso, las ofrendas a Eshu se colocan en cruces de caminos, en entradas, en espacios liminales donde lo viejo muere y lo nuevo nace. No porque esos lugares sean suyos por accidente, sino porque son el reflejo físico de lo que él representa en el plano espiritual. El poder de decidir, de transformar, de alterar el curso. Las ofrendas a Eshu no son gestos simbólicos, son intercambios sagrados. Se le entrega maíz tostado, aguardiente, tabaco, dulces, frutas, monedas. Cada objeto lleva una intención, cada elemento es una llave, pero más allá de lo material, lo que Eshu espera es sinceridad, verdad, coherencia. El número 3 le pertenece, sus colores son el rojo y el negro, el fuego que impulsa y la sombra que modera, y entre ambos él camina, nunca completamente luz, nunca del todo oscuridad. Siempre movimiento, siempre fuerza que ajusta el desequilibrio. También se le honra con sacrificios mayores. En ritos específicos se le ofrecen animales como el chivo, el gallo o el cerdo. Estos sacrificios no son actos vacíos, son llamados potentes que buscan asegurar su favor, restaurar un orden perdido o desbloquear una energía estancada, pero deben hacerse con el conocimiento correcto, bajo la guía de quienes han recibido la potestad para ello.
porque Eshu no tolera errores ni improvisaciones. Lo que se hace en su nombre debe hacerse con respeto, con precisión, con fundamento. Y aún en lo más cotidiano, Eshu actúa. Un retraso, una pérdida, un cruce inesperado pueden ser su intervención, no para dañar, sino para enseñar, para detenernos, para hacernos pensar, para recordarnos que lo espiritual no es un espectáculo, sino una forma de vivir con responsabilidad, ¿no? Por eso, tener a Eshu en la vida no es solo tener un orisha más, es tener a un guía, a un juez, a un protector, a un provocador que no permite la inercia, que exige evolución, que despierta la conciencia dormida. Quien verdaderamente comprende a Eshu sabe que su papel va más allá del ritual. Su presencia se extiende a todas las dimensiones de la vida espiritual y material. Él no solo abre caminos físicos, también abre caminos internos, revela lo que está oculto, muestra la verdad detrás de las apariencias y enseña a través del desafío. No es raro que en la vida del creyente, Eshu actúe como espejo. A veces, lo que interpretamos como un obstáculo es en realidad una señal suya para que cambiemos de rumbo. A veces, una pérdida es su manera de quitarnos lo que no necesitamos. Y en otra, su bendición se manifiesta no como algo inmediato, sino como una preparación para algo mayor. Dentro de la comunidad religiosa, Eshu también es unificador. Sus ceremonias convocan, sus días se celebran, su figura despierta respeto y compromiso. Las casas de santos, las familias religiosas, los gilés que trabajan con profundidad, saben que sin Eshu no hay estructura posible, porque él es quien marca el inicio de todo. Sin su permiso, no hay invocación que prospere, no hay comunicación que cruce los planos. También en el sistema de Ifá, Eshu es quien garantiza la fidelidad del Awo. Es él quien impide que el adivino mienta, quien castiga la falsedad, quien revela al impostor, porque en su mundo la verdad no es un lujo, es un requisito. Eshu protege la integridad del conocimiento, guarda los secretos, custodia los misterios, vigila que se transmitan solo a quienes están preparados. Por eso su figura aparece en tantos pataki como el que pone a prueba a los orishas, el que desenmascara al embustero, el que exige que se cumpla la palabra dada. Eshu no necesita amenaza, su presencia basta para recordar que todo tiene consecuencias. Así poco a poco el devoto que lo honra empieza a cambiar, se vuelve más justo, más consciente, más cuidadoso con lo que dice, con lo que promete, con lo que pide, porque sabe que Eshu escucha, sabe que Eshu está, y sabe que cuando Eshu decide actuar, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo. Eshu también es maestro de la paradoja. Él puede ser guía y tentación, puede salvar o enredar, puede decir la verdad y esconderla en el mismo gesto, pero cada una de sus acciones tiene un propósito. Nada en él es banal. Él enseña con la contradicción porque la vida misma está llena de ellas. Nos muestra que lo correcto no siempre es lo cómodo y que el orden a veces nace del desorden. En muchas historias se le presenta como embaucador, pero no lo hace por crueldad, lo hace para revelar la debilidad, el orgullo o la mentira que habita en nosotros. Si Eshu te cierra un camino, no es por maldad, es porque esa puerta no te corresponde. Si te confunde, es porque necesitas claridad. Si te confronta, es porque hay algo en ti que debe despertar. Y así, quien aprende a leer sus señales, empieza a caminar con más sabiduría. Aprende a no confiar en las apariencias, a no hablar de más, a no pedir sin saber lo que eso implica. Aprende a observar, a esperar, a discernir, porque Eshu no responde a la impaciencia, responde a la intención. También es un orisha profundamente ligado a la magia, no solo como herramienta, sino como principio. Él conoce los secretos de los elementos, los códigos de la energía, las rutas del H. Sabe cómo cruzar los mundos, cómo alterar una situación sin tocarla, cómo revelar lo invisible a quien está listo para verlo. Por eso, en trabajos espirituales de alta complejidad, su presencia es indispensable, porque es el único que puede garantizar que lo que se pretende alcanzar no se desvíe ni se contamine. Y aún así, Eshu nunca actúa sin permiso, no porque esté limitado, sino porque respeta el orden divino. Él puede mover el universo, pero nunca contra el propósito de Olodumare. Por eso su poder es tan grande, porque se ejerce con conciencia, con justicia, con precisión. Eshu no es venganza, aunque puede castigar, no es caos, aunque lo habita, no es sombra, aunque camina con ella. Es equilibrio, es tensión contenida, es la garantía de que todo en la creación tiene sentido, aunque no siempre lo entendamos al momento.
Eshu también se manifiesta en los objetos, en las llaves que abren y cierran, en los garabatos que señalan autoridad, en los caracoles que hablan, en los números que lo invocan. Cada símbolo que lo representa es un canal por donde su H se expresa. Nada está puesto al azar. Cada uno de estos elementos ha sido revelado y transmitido generación tras generación. Sus colores, rojo y negro, no son simples combinaciones visuales. Representan la dualidad que él encarna, el fuego que transforma y la sombra que protege, la pasión que impulsa y la oscuridad que guarda. Al vestir esos colores, al encender velas con esa combinación, al marcar caminos con esos tonos, se invoca su presencia, no como una decoración, sino como un llamado profundo a su energía. El número 3 es suyo, 3 monedas, 3 caminos, 3 días de espera, 3 veces que se le saluda, 3 elementos en su altar. Ese número no es superstición, es código, es vibración, es estructura de su fuerza. Y así como los elementos materiales lo representan, también lo hacen los animales con los que se le asocia. El perro, siempre vigilante, el camaleón que se adapta, el ratón que se mueve en silencio. Todos ellos reflejan cualidades suyas: lealtad, transformación, astucia. No son mascotas ni alegorías, son extensiones vivas de su misterio. En el ritual, Eshu se alimenta de ofrendas específicas: maíz tostado para abrir camino, aguardiente para avivar su energía, tabaco para purificar el espacio, frutas para invocar dulzura. Cada cosa que se le entrega tiene un propósito, y cada acto de entrega debe hacerse con intención clara, porque Eshu no responde al gesto vacío, sino al gesto consciente. Y cuando se le invoca con fuerza, cuando se le necesita para liberar camino o para detener lo que viene malintencionado, entonces se recurre al sacrificio, no como violencia, sino como intercambio, como pacto, como acto de entrega profunda. El chivo, el gallo, el cerdo, cada uno aporta una energía vital que permite reequilibrar lo que se ha desviado. Pero estos ritos solo pueden ser ejecutados por quienes tienen la autoridad y el conocimiento para hacerlo, porque jugar con su energía sin respeto es como invocar una tormenta sin saber dónde refugiarse. Eshu recibe, sí, pero también evalúa. Mira el corazón, escucha el pensamiento antes que la palabra y decide. No todo puede ser ofrecido a Eshu. Así como hay cosas que lo invocan, también hay actos y objetos que lo rechazan. Existen tabúes que deben ser respetados si se desea mantener su favor, porque aunque Eshu es generoso, también es celoso. No tolera el engaño, ni la falta de orden, ni el olvido de sus reglas. Una de sus prohibiciones más conocidas es el uso del blanco en su altar. Ese color, asociado a la pureza de Obatalá, no le pertenece. Eshu es movimiento, transformación, sombra activa. Por eso su altar debe hablar su lenguaje. Rojo y negro, tierra y fuego. Colores que señalan fuerza, pasión, vida y cambio. También está prohibido mentirle. A Eshu no se le promete lo que no se va a cumplir. No se le engaña, no se le manipula, porque él conoce la verdad antes de que la diga, y quien lo desafía con falsedad termina atrapado en su propio enredo. El desorden lo enfurece. Por eso los altares deben estar limpios, los espacios donde se le honra deben estar cuidados. El caos que Eshu maneja no es suciedad, es estructura dinámica, es movimiento con propósito. Tratarlo con negligencia es invitar a la confusión. El exceso también lo ofende. Aunque acepta el aguardiente, no permite que sus devotos se entreguen a la embriaguez, porque el que pierde el control, pierde el camino. Y Eshu es, ante todo, el dueño de los caminos. Sus hierbas sagradas son muchas y cada una tiene un uso preciso. La ceiba, símbolo de conexión entre el cielo y la tierra, se utiliza en baños rituales. La hierbabuena para purificar, la albahaca para atraer la suerte, el romero para proteger la mente, la ruda para alejar el mal. Cada hoja, cada raíz lleva un mensaje, y al usarlas correctamente, el devoto no solo honra a Eshu, sino que armoniza su propia energía con la del universo. Incluso el agua tiene un papel en su culto. Agua para limpiar, agua para purificar, agua para preparar el camino antes del llamado, porque aunque Eshu vive en la encrucijada, también necesita claridad para actuar. Él protege, sí, pero no protege a cualquiera, protege al que respeta, al que escucha, al que pregunta antes de actuar, porque más allá del poder que representa, Eshu es una enseñanza viva, un recordatorio constante de que la espiritualidad verdadera no se improvisa, se estudia, se vive, se honra. Eshu no solo vive en los rituales, también habita en los secretos, en aquello que no se dice abiertamente, pero que sostiene la estructura espiritual del universo. Es el guardián del conocimiento oculto,
del saber profundo que solo se revela a quien está preparado para recibirlo. Por eso su conexión con la hechicería y la magia no es superficial, es esencial. Él conoce los caminos de la energía, domina los puntos de contacto entre lo visible y lo invisible y tiene acceso a informaciones que ningún otro orisha maneja del mismo modo. Pero ese conocimiento no se entrega fácilmente. Es preciso demostrar respeto, disciplina y humildad. Eshu puede enseñar, pero también puede confundir. Puede guiar, pero también puede probar. A veces sus enseñanzas llegan en forma de caos, porque no hay aprendizaje sin transformación, y no hay transformación sin ruptura. En el mundo de la magia, Eshu es quien abre los portales, permite que los rituales sean efectivos, que las intenciones viajen, que las energías se conecten, pero también protege de quienes usan la magia para dañar, desvía maleficios, desorienta a los enemigos, confunde al que desea hacer el mal. Es un escudo espiritual para quienes trabajan con ética y un espejo implacable para quienes buscan manipular sin conciencia. Es también guía en los planos invisibles. En las consultas, en los trances, en los trabajos nocturnos, Eshu aparece como el que ilumina lo oculto, el que revela el origen del problema, el que muestra la raíz donde se esconde el conflicto. Y muchas veces su mensaje no es directo, es simbólico, es críptico, porque quiere que el devoto piense, que se esfuerce, que se conecte verdaderamente con el misterio. Como educador espiritual, Eshu no suaviza las lecciones, las vuelve intensas, porque su meta no es consolar, sino fortalecer. Enseña que el respeto, la puntualidad, la palabra empeñada, no son detalles, son pactos con lo sagrado. Enseña que el camino del H no está hecho solo de rezo, sino de coherencia. Enseña que quien no honra lo que recibe, no merece conservarlo. Por eso, cada vez que Eshu actúa, deja una enseñanza. En el error, en la pérdida, en la demora, hay un mensaje suyo. Y quien lo entiende, crece. Porque Eshu no forma devotos sumisos, forma caminantes sabios, que sepan cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo pedir y cuándo agradecer. Hablar de Eshu no es solo estudiar a un orisha, es mirar dentro del alma del universo. Es entender que el equilibrio no se logra con rigidez, sino con movimiento, que la verdad no siempre grita, a veces se esconde en la astucia, que la justicia divina no es fría, sino viva, activa, cambiante, porque Eshu no es el final de un camino, es cada curva, cada piedra, cada decisión. El Egua, su manifestación en la Osha, nos acompaña desde el umbral del hogar, nos cuida en lo diario, nos observa en lo pequeño, nos prueba en lo inesperado. Eshu, en Ifá, nos guía en lo profundo, nos mide en lo oculto, nos sostiene en el destino. Juntos forman la dualidad perfecta, la conexión entre lo visible y lo invisible, entre lo que comienza y lo que debe cumplirse. Ellos nos enseñan que el H no se exige, se gana, que el respeto no es una formalidad, es un camino, que el crecimiento espiritual no ocurre sin desafío, porque lo fácil no forma, lo superficial no transforma, lo ligero no eleva. Y así, quien camina con Eshu no camina solo, camina con sabiduría, con coraje, con ojos abiertos, aprende a leer los signos, a escuchar el silencio, a interpretar los obstáculos, aprende que cada cierre es un mensaje y que cada apertura es un acto de confianza del universo. Por eso, cuando veas una encrucijada, no temas, salúdala, ofrécele tu verdad, pide permiso, porque allí, en ese cruce de camino, puede estar la mano invisible de Eshu, mostrándote la dirección que necesitas. Se despide tu hermano de siempre, Ofun Oshe.